Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación del programa Ecojusticia del Poder Judicial de la Provincia del Chaco y la conferencia inaugural El ambiente argentino constitucionalizado, a cargo del juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Sergio Barot, aprobado por resolución 308 del año 2025 del Superior Tribunal de Justicia. Se encuentran presentes en esta tarde la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora del Centro de Estudios Judiciales, la doctora Emilia Valle. El juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, doctor Sergio Barot. La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Chaco y directora del Centro de Estudios Judiciales, doctora Irire Grillo. El juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río. El Procurador General del Chaco, Jorge Omar Canteros, la Defensora General, Alicia Alcalá, el Secretario de Superintendencia, Daniel Salazar, el Subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas ante el Poder Judicial del Chaco, Elizabeth González, la Presidenta de la Entidad de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas, María Elena Pérez, la Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Barbier, integrantes de sindicatos y gremios judiciales, las fiscales de investigación rural y ambiental Noelia Almirón y María Emilia Rivas, integrantes del Juzgado Ambiental de la provincia de Jujuy, la presidenta del Consejo de Abogados de la primera circunscripción, Elisa Fernández Acelle, el presidente del Colegio de Abogados de la primera circunscripción, José Galassi, la presidenta del Colegio de Abogados de la tercera circunscripción, Cecilia Arroyo, la presidenta del Colegio de Abogados de la cuarta circunscripción, Ivana Valverdi, magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Poder Judicial del Chaco y de otros poderes judiciales del país, abogadas y abogados. Para dar inicio a esta jornada, escucharemos palabras de apertura y la presentación del programa Ecojusticia del Poder Judicial del Chaco a cargo de la doctora Emilia María Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Doctora, la escuchamos. Buenas tardes. Las autoridades presentes ya han sido extensamente mencionadas. Realmente agradezco la participación virtual tan numerosa y el compromiso que evidencia esa participación. Desde luego que antes de dar inicio a la actividad no puedo menos que referirme a un día particularmente triste porque nos ha dejado físicamente el líder mundial de la paz, el Papa argentino Francisco, que cumplió su misión hasta el último momento porque impartió ayer la bendición pascual. Y también en relación al tema, recordar su encíclica Laudato Si, que tiene relación con este tema, alabado seas, que tuvo una encíclica que tuvo un impacto muy significativo en el calendario mundial ambiental, donde ya se refería al cuidado del medio ambiente, a nuestra responsabilidad, a la participación, al llamado a la acción para proteger la casa común y, por supuesto, para construir un futuro sostenible. Y dicho esto, y luego de pedir una oración por su alma, decirles que esta actividad resulta muy significativa por dos razones. En principio, la presentación del Plan Ecojusticia del Poder Judicial del Chaco, que tiene como objetivo sensibilizar y promover la conciencia y responsabilidad ambiental y también reforzar ese rol fundamental que tenemos como garante de los derechos ambientales. Y por otra parte, que el inicio y la presentación del plan esté coronada por la conferencia de quien preside la Comisión de Asuntos Ambientales
de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien además es ministro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, un querido colega y amigo referente en la temática ambiental como es Sergio Baroto, a quien agradecemos profundamente desde el Chaco su generosidad, la generosidad en cuanto a brindarnos sus conocimientos y su tiempo. Realmente hace tiempo que venimos hablando de que nos encontramos en un momento crucial para nuestra sociedad y para nuestro planeta. Por eso decíamos que más que actores de distintas disciplinas, nos vemos como ciudadanos y ciudadanas preocupados por el entorno natural, por el entorno que habitamos para las generaciones futuras y presentes, y también para las futuras que merecen vivir en un ambiente sano y equilibrado que posibilite la existencia en el planeta. Y justamente cuando dictamos el Superior Tribunal de Justicia la resolución 308, ahora en este mes de abril, citábamos como fundamentos normativos justamente el 41 de la Constitución Nacional y su par, el 38 de la Constitución Provincial, en cuanto a ese derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que la Constitución Provincial agrega sustentable y adecuado. Y también las constituciones refieren a ese deber que tenemos de preservar el ambiente. Por supuesto que la resolución habla también de la ley ambiental, habla de la ley general del ambiente, ¿no? La ley Yolanda, que venimos con capacitación obligatoria, esto sí hace mucho tiempo. Citamos por unas acciones concretas específicas que pensamos llevar adelante la ley de gestión integral, ley provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos, todo lo que va en sintonía con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Desde luego tenemos en cuenta el Acuerdo Escazú, ese primer tratado regional ambiental que claramente habla de garantizar el derecho a este ambiente sano, equilibrado, al desarrollo sostenible, a la participación activa de la sociedad y que da voz a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los grupos, a los pueblos indígenas, a los grupos vulnerables. Y decíamos también en otras oportunidades, estamos en un momento en que nos interpelan las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global, la tala indiscriminada de nuestros bosques nativos, el uso indiscriminado de tierras fértiles, la transición energética de energías renovables y también la dimensión socioeconómica de lo que significa la cuestión ambiental. Y la ciencia nos da la respuesta en esta relación ambiente, justicia y ciencia. La ciencia nos da respuestas, nos da modelos, nos explica los fenómenos. Hay modelos y soluciones innovadoras, pero con eso no es suficiente. Sabemos que la justicia debe estar para garantizar la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo sostenible, con especial mirada a las comunidades más vulnerables, que son las que menos en realidad causan toda esta crisis ambiental. Y la justicia ambiental no es solo un derecho, es un imperativo moral que en realidad debemos todos abrazar. Entonces, nosotros pensábamos, si tenemos este rol fundamental de garantizar derechos ambientales, más allá del enorme valor que tienen los fallos que dictemos en la materia, pero también tenemos que empezar a concientizar, a sensibilizar desde las propias estructuras del Poder Judicial. Y entonces pensamos en este plan que llamamos Ecojusticia del Poder Judicial del Chaco, que podríamos sintetizarlo en dos ejes.
Por un lado, lo que es el calendario ambiental, que tiene que ver con fechas emblemáticas para la protección ambiental, fechas que determinaremos acciones concretas en cada una de ellas. Por ejemplo, mañana es el Día Internacional de la Madre Tierra. Las actividades de hoy estaban previstas para mañana, pero por cuestiones de agenda del propio Centro de Estudios Judiciales y de la Cátedra Libre de Derecho Indígena, adelantamos a hoy. Pero estas actividades y el lanzamiento del plan tiene que ver con el Día Internacional de la Madre Tierra, así que consideremos que lo estamos haciendo un 22 de abril. Por ejemplo, si vamos a mayo, el 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz. ¿Cuánto tenemos ahí que cuidar, no? El 17 es el Día Internacional del Reciclaje y también tenemos dos actividades que tienen que ver, una con la localización de puntos verdes para recolectar materias reciclables en edificios judiciales de la provincia. Y otra actividad tiene que ver con talleres lúdicos trabajados con los alumnos y alumnas del jardín judicial. Si vamos a junio, pensamos el 5 es el Día Mundial del Ambiente y entonces se hará una campaña que compartiremos con las familias judiciales que tiene que ver con plantación de árboles. Yo no quiero demorarme porque en realidad todos los meses hasta fin de año, en días emblemáticos ambientales, hay actividades concretas y específicas a desarrollar. Saben que tenemos, ahí le va pasando el calendario. Este calendario va a quedar pegado en el chat, pero además los vamos a distribuir a todos los mails del Poder Judicial, más allá de recordarlos en cada mes, en cada oportunidad. Pero además nosotros tenemos las acciones que son transversales al programa, que son permanentes, que son de todos los días, que tienen que ver con capacitaciones en ambiente y justicia para todas las personas que integran el Poder Judicial o que tengan interés en la temática. Más allá de las capacitaciones obligatorias de la Ley Yolanda, incorporaremos otro tipo de talleres, conferencias y demás. La gestión eficiente de recursos en lo que hace energía, agua y papel en las oficinas judiciales. El reciclado del papel, continuar los trabajos y profundizar con la Dirección General de Archivo. El reciclado de toners con el área de suministros. El uso de descartables biodegradables en los breaks de todos los eventos, encuentros e incluso de las audiencias de juicios por jurados. Las campañas de sensibilización sobre el cuidado del ambiente. Y por otro lado tendremos la huella ecológica del Poder Judicial, que es la evaluación ambiental institucional para cuidar que todo esto efectivamente se cumpla. De manera tal que nosotros decidimos, por un lado, por el rol fundamental que tenemos quienes integramos los poderes judiciales, pero por otro lado, también como ciudadanos y ciudadanas, es que decidimos impulsar esta política institucional de preservación ambiental. Nosotros confiamos en el compromiso de cada judicial que se sumará para el efectivo éxito de este plan. Se trata ni más ni menos que aportar nuestro granito de arena para construir entre todos y todas un futuro más justo y más sostenible. Reitero el profundo agradecimiento por esta concurrencia masiva, virtual, y desde luego, Sergio, te transmito el afecto de todo el Superior Tribunal de Justicia y el agradecimiento por tanta generosidad de tu parte. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Bien, es momento ahora de la conferencia inaugural prevista para la tarde de hoy, El ambiente argentino constitucionalizado, a cargo del doctor Sergio Baroto. Como ya lo dijo la doctora Valle, el doctor Baroto es juez del Superior Tribunal de Justicias de Río Negro, presidente de la Comisión de Ambiente de JUFEJUS, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia,
diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano comparado por la Universidad Austral, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue y expresidente del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia de la Argentina. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero los agradecimientos de rigor. Gracias Emilia, gracias Chabela, gracias Víctor, integrantes y queridos amigos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chaco. También veo aquí a mi colega del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el doctor Ceci, veo al querido Germán Busami, juez del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Agradezco la presencia que es un honor para mí, aunque no lo conozco personalmente, el señor procurador de la provincia, el doctor Canteros, y bueno, y esta multiplicidad de funcionarios, magistrados y operadores judiciales, y la verdad también me pone muy contento una convocatoria de esta naturaleza tan importante para todos los que nos interesa el derecho ambiental. Me sumo a las palabras de dolor de Emilia en cuanto al fallecimiento de eh, el Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que es cierto, como dijo Emilia, que una de sus obras fundamentales fue la encíclica Laudatio Si del año 2015, pero quiero recordarles también que él adoptó como nombre papal el de Francisco por San Francisco de Asís, ¿m? Que no solo tenía como características la humildad y la pobreza, sino que además San Francisco de Asís es el patrono de los animales, de los veterinarios y de los ecologistas. ¿M? De allí también creo que es muy importante este recordatorio porque el Papa Francisco tuvo para sí desde el Tenés un mismo programa, acá mandaron el calendario. la defensa de lo que él denominó la casa común allí en la encíclica Laudatio Si. También quiero felicitar al Poder Judicial de Chaco por esta iniciativa de ecojusticia que la doctora Valle acaba de sintetizar hace instantes. La verdad es que todos los poderes judiciales tenemos iniciativas en cuanto a la preservación del ambiente dentro de los propios poderes judiciales, pero creo que no me equivoco si ninguno de nosotros tiene un plan de semejante característica como el que acaba de explicitar la doctora Valle, que comprende no solamente lo holístico, sino también medidas absolutamente prácticas y que tienden fundamentalmente a que todos tengamos la mayor conciencia ambiental en nuestras actividades, en este caso en los lugares de trabajo. Y quiero recordar, porque este cambio de fecha ha provocado una casualidad, hoy también de casualidad, vi en las páginas que uno lee a la mañana cuando está por arrancar la actividad, que hoy es es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que según las Naciones Unidas fue fijado para promover el pensamiento creativo multidisciplinar para ayudar a un futuro sostenible. Así que, Emilia, también la presentación del plan calza absolutamente de manera perfecta en este día de hoy, 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Dicho esto, les quiero comentar un poco el plan de acción que tengo pensado para la tarde de hoy. Eh, Muy sencillo todo. La idea es trabajar en derredor a la norma del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Voy a tener alguna referencia incidental a la Constitución de Chaco, que es una constitución que ha trabajado de manera excelente el paradigma ambiental. Luego vamos a hacer un repaso por la evolución jurisprudencial de la Corte, por supuesto recogiendo algunos pocos de sus fallos más trascendentes, y pienso cerrar trayendo algunas particularidades procesales vinculadas al litigio ambiental. Lo que me interesa no es volcar conceptos puramente teóricos, sino trabajar fundamentalmente para mostrar conceptos y herramientas que nos sirvan a todos, a los que estamos de un lado y del otro del mostrador frente al litigio ambiental. Hacer una clase mezcla de teoría y práctica, digamos, ¿no? Me parece que todos nos debemos que llevar algún tipo
de mejor formación en este tipo de actividades. Adelanto el final porque no me voy a olvidar. Voy a hablar de flexibilizar la cosa juzgada. Aquellos que son procesalistas dirán qué herejía está planteando este hombre. Bueno, a eso voy a ir y voy a tratar de darle un marco teórico que permita sustentar una idea tan loca como esta, ¿no? De flexibilizar algo que está vinculado a la inmutabilidad de las sentencias judiciales. Eh, la génesis del artículo 41 de la Constitución Nacional, en el marco de la reforma del año 94, fundamentalmente se citan como fuentes de esa disposición, que repito, queda luego plasmada en el artículo 41 de la Constitución, a las fuentes internacionales, particularmente la Conferencia de Estocolmo del año 1972, donde ya allí se planteó una necesidad global de protección y mejoramiento del medio ambiente, en la necesidad de compatibilizar desarrollo económico con sustentabilidad ambiental, ¿no? Y plantear esa necesidad de articular estos términos a nivel global y como un deber de todos los gobiernos. También aparece 20 años después la cumbre de Río, digamos, lo digo con todo respeto, con mayor significación concreta que lo trabajado en Estocolmo en el año 72, porque más allá de que precisamente en el año 72 la ONU creó el PNUD, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo cual es muy importante, pero en la conferencia de Río del año 92, allí se establecieron 27 principios fundamentales que están contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en derredor de los cuales se debería trabajar todo el asunto ambiental a nivel de todos los poderes del Estado. Y allí encontramos principios como desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, principio preventivo, principio precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad estatal por daño ambiental, participación ciudadana, ¿no? Todos estos principios que todos los que, supongo que todos ustedes están de alguna u otra manera vinculados al aspecto ambiental, al tema ambiental, y recordarán los principios fundamentales que contiene el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, y observarán que están prácticamente los títulos que he leído son los que surgen de la Conferencia de Río del año 1992. Estas fuentes, no voy a renegar de ellas, y es cierto, han sido fuerte e importante, incluso el artículo 41 contiene hasta algún párrafo que ha sido sacado de alguna de estas dos actividades del derecho internacional comparado, pero no puedo dejar de recordar la propia actividad en las provincias argentinas, porque hay un federalismo ambiental local, ¿no? Al momento en que se sanciona en agosto de 1994 la Constitución Nacional actual, que incluye esta norma tan importante como la que acabo de referenciar, que es el artículo 41, 13 provincias argentinas, que habían sido parte de esta ola reformadora que había campeado en todo el país a partir del advenimiento de la democracia en 1983, 13 provincias argentinas, creo que la primera de ellas son del año 86 y las últimas de los primeros años de la década de los años 90, 13 provincias argentinas habían incluido, ¿no?, la cláusula ambiental con diferentes matices dentro de estas nuevas cartas magnas provinciales. Esta fuerza, más el influjo de lo que se venía trabajando con tanta fuerza a nivel internacional, llevó a que la declaración de necesidad de la reforma contemplara, dentro de lo que se denominó luego los nuevos derechos, que la Constitución se discutiese en la Convención Constituyente de Santa Fe la inclusión de una cláusula de derecho ambiental. La doctora Grillo, la doctora Valle mencionó el artículo 38 de la Constitución de Chaco, que, reitero lo que dije antes, es una muy buena constitución, pero no puedo dejar de recordar que el preámbulo de la Constitución chaqueña, ¿no?, manda a todos los habitantes,
¿no? Y por supuesto al poder público, proteger el ambiente y los recursos naturales. El amparo, el artículo 19, se puede utilizar el amparo para la defensa de los derechos o intereses difusos o colectivos, entre ellos los que protegen el ambiente. Algo que le interesa de sobremanera a mi querida amiga Chabela, los pueblos indígenas. En el artículo 37 manda al Estado asegurar la participación en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas. Y por supuesto, la norma más completa, ¿no? Es el artículo 38, en donde establece que todos los habitantes de la provincia tienen derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, ¿no? Y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo. Al igual que sucede con muchas de las otras constituciones provinciales y como la propia Constitución Nacional lo indica, la preservación del ambiente es un derecho que le podemos exigir al Estado acerca de su cumplimiento y también es un deber de nosotros mismos preservarlos, uno de cuyos elementos prácticos lo ha traído hoy la doctora Valle, que es precisamente el cumplimiento a pie juntillas de este plan de ecojusticia del Poder Judicial de Chaco, ¿no? Es decir, estaríamos cumpliendo con esta manda constitucional si trabajamos en pos de este plan, porque tenemos una obligación, ¿no? Incluso no me va a dar hoy, pero por supuesto que podría llegar a ser exigible, no solamente es un deber moral, sino que podría ser exigible. Y luego tiene varios artículos muy importantes, este artículo 38, ¿no? Donde establece los deberes de los poderes públicos. El inciso 1, la preservación, la protección y recuperación de los recursos naturales. Adelanto, es el objetivo fundamental que trae desde el punto de vista de la política pública el artículo 41, a la postre recogido en jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia y de muchos superiores tribunales del país, cual es que primero preservar, después recuperar, digamos, si el daño se ha producido y ello es posible, y si esto último no es posible, indemnizar, digamos. Esta es la secuencia que recoge perfectamente la Constitución chaqueña. Define de una manera, me parece, muy precisa el desarrollo sustentable en el artículo 2. Habla de la armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del ambiente y la calidad de vida. Me parece que eso está absolutamente claro y preciso. Habla ya en el año 94, reitero, al igual que otras legislaciones, por ejemplo la de mi provincia, legislación constitucional, establece la necesidad del estudio de impacto ambiental, ¿no? La principalísima herramienta vinculada al principio de prevención del daño ambiental. Habla de los programas de educación ambiental. La doctora Grillo, perdón, la doctora Valle, me equivoqué otra vez, mencionó la educación ambiental. Creo, y Emilia, desmentime si esto no ha sido así, creo que la provincia de Chaco, si no ha sido la primera, fue una de las primeras que implementó la capacitación sobre la ley Yolanda a nivel del concierto de los poderes judiciales argentinos. Trae una cláusula 10 particular que me pareció bárbara, que es el resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la provincia, los que son bienes del patrimonio provincial. Si hay un lugar que quiero conocer es el Campo del Cielo, quiero ver al famoso Chaco, que en esta Argentina bendita estuvieron a punto de robárselo, ¿no? Porque estaba tirado ahí, nadie lo protegía, sin embargo ahora tiene una preservación tan particular en la propia Constitución. Y por último, también tiene una norma en ese entonces novedosa, vinculada, relacionada con esto de que vengo hablando, al igual que la Constitución Nacional y la Constitución chaqueña, del concepto de habitantes, que es un concepto más abarcativo que el concepto de ciudadano, ¿no? Unido a esto, ¿no? Vinculado directamente, establece en su parte final la Constitución chaqueña de una manera que me parece absolutamente digamos, muy buena desde el punto de vista del litigio ambiental, que es una legitimación activa amplia, ¿no? Para exigirle al Estado el cumplimiento de los postulados que acabo de reseñar muy rápidamente, porque habla de que toda persona está legitimada para accionar ante las autoridades en el marco de la preservación del medio ambiente.
Así que esto como primera mirada. Eh, Yendo ahora sí al artículo 41, en el primer párrafo, no lo voy a poder hacer por tiempo, pero si recuerdan un poco lo que acabo de leer hace un ratito sobre los principios establecidos en la Conferencia de Estocolmo de 1972 y en la Conferencia de Río del año 92, dice el artículo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Bueno, parte de la base del gran dilema, ¿no?, que se tiene, pongamos un tiempo desde 1972 en que se visibilizó, y a esta parte, que es compatibilizar el desarrollo económico de las sociedades, el desarrollo económico y social de la propia sociedad, con la preservación del ambiente. En una época en que daba una conferencia parecida a esta, allá por los años 2018-2019, creo recordar que en aquella época las Naciones Unidas habían hecho estudios a través del PNUD, en las cuales, por ejemplo, desde aquel momento hasta el año 2030, iba a haber una demanda creciente, tanto a nivel de energía como de agua, de aproximadamente el 40%. Con lo cual, esto daba la pauta de que el ambiente iba a ser, digamos, intervenido por el hombre en pos de la satisfacción de esas necesidades de una manera superlativa. Con lo cual, la preocupación que ha tratado de regularse a través del artículo 41 y sus normas homólogas de las constituciones locales, y hago un paréntesis, constituciones provinciales y constituciones municipales, porque recordarán ustedes que creo que no debe haber carta orgánica ni constitución municipal en la República Argentina que no tenga, a partir del año 94 en adelante, una cláusula que proteja el ambiente en el ámbito de competencia de cada uno de los municipios de que se trata. En definitiva, se trata de maximizar las oportunidades económicas. La sociedad necesita esto. Nuestro país es un ejemplo clarísimo. Un país con un 40% de pobres tiene que maximizar las oportunidades económicas, porque si no, esos niveles de pobreza no van a poder ser superados, pero hay que minimizar en esa tarea de maximizar lo económico, hay que minimizar los eventuales daños ambientales. Esa es la manda que surge del artículo 41 de la Constitución Nacional. Reitero, este concepto que está en el 41 está perfectamente recogido a la postre en el inciso 2 del 38 de la Constitución chaqueña. ¿Qué ha dicho la Corte? Bueno, la Corte ha recogido el propio texto constitucional y ha dicho, por ejemplo, que hay que armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo mediante un juicio de ponderación razonable. Es decir, este balance, el desarrollo económico tiene protección constitucional, el ambiente también la tiene. Bueno, esto es absolutamente casuístico, como la propia Corte lo ha dicho, y en el caso concreto hay que hacer esta ponderación de valores y de principios que están insertos, insisto, en la propia Constitución, y habrá que tomar la decisión del caso. En un caso habrá que ir por darle la derecha al desarrollo económico y en otros casos no, porque eso se está afectando de manera ostensible el ambiente sobre el cual se quiere actuar para generar ese desarrollo económico. Sin embargo, la Corte ha dicho, me parece de una manera muy adecuada, ¿no? No debe buscarse oposición entre ambos, esto del desarrollo y la protección del ambiente, sino complementariedad. No significa detener el progreso, hay que hacerlo más perdurable en el tiempo, ha dicho la Corte. Si quieren después, los que les interesen, les paso los fallos. Y hay un fallo muy importante en un voto del juez Lorenzetti que dice, porque esto se vincula, digamos, el desarrollo económico está relacionado con el estudio de impacto ambiental y muchas veces, la más de las veces, con autorizaciones estatales para actuar, a veces del propio Estado y a veces de los particulares. ¿Qué dijo el juez Lorenzetti en fallos 335, 387?
No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. ¿Mm? A mí me parece que esa es una frase que recoge muy adecuadamente este balance que mencionaba recién entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. No se trata de prohibir todo por prohibir, porque toda actividad entrópica en mayor o menor medida afecta al ambiente, sino de autorizar razonablemente. Las generaciones futuras, la protección de las generaciones futuras y proteger un bien colectivo, cual es el ambiente, no solamente para los que estamos hoy aquí, sino para los que no están, pero van a estar, que son las generaciones futuras. Esta es una novedad muy importante. En uno de los pronunciamientos de la causa Mendoza, el contenido en fallos 329, 23, 16, la Corte señaló que la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, algo que recién expliqué, que son el correlato que tienen a disfrutar de un ambiente sano para sí y para las generaciones futuras. Fíjense qué perspectiva tan particular, ¿no? Porque una pregunta que uno podría hacerse, ¿las generaciones futuras estarán de acuerdo con proteger el ambiente en el futuro? Veremos, yo particularmente creo que sí. Creo que hay una creciente conciencia ambiental. Me mido yo, cómo se manejaba el ambiente cuando yo era niño, tengo 63 años, y cómo se maneja ahora, cómo lo manejan los jóvenes ahora el tema ambiental, y creo que ha habido un avance en ese tema, y por lo tanto estoy convencido de que es adecuado proteger a las generaciones futuras. Bueno, el artículo 41 nos habla de que tenemos que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley, sin que satisfagan las actividades presentes sin comprometerla y tienen el deber de preservarlo. De esta cláusula es posible extraer estos niveles de actuación estatal frente al daño ambiental. Primero, prevenirlo. Eso es lo fundamental. Recordarán ustedes, lo adelanto, de todo el listado de principios que trae el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, cuáles son los que más utilizamos, cuáles son los más conocidos, cuáles son sobre los cuales se ha escrito más. El principio de prevención y el principio precautorio. Lo más importante es prevenir. Bueno, falló la prevención, el daño se produjo, hay que recomponer. ¿Qué significa recomponer? Volver las cosas a su estado original. Hay que reparar íntegramente el daño que se ha causado, restituyendo el ambiente dañado a como estaba antes de haberse producido el daño. Y si esto último no es posible, bueno, el único camino que queda es la responsabilidad ambiental, que en este caso es una responsabilidad de tipo objetivo, en donde no importa el dolo o la culpa, sino que lo que interesa es la protección del bien, en este caso el ambiente, y entonces la cuestión se resolverá indemnización mediante. El segundo párrafo del 41 dice: las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Bueno, al hablar de las autoridades, da pie a lo que ya dije, los tres niveles del Estado tienen esta obligación, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. El tema de la información y educación ambiental es, bueno, la norma que acaba de mencionar hoy la doctora Valle y que yo reitero ahora, la ley, un ejemplo de esto es la ley Yolanda, ¿no? Que estableció que todos los organismos del Estado debemos brindar capacitaciones gratuitas en pos de señalar la importancia del desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y los problemas que atrae el cambio climático. Chaco en el artículo 9 lo contempla también en su constitución, en el artículo 38, inciso 9, obliga al Estado el establecimiento de programas de educación ambiental. La doctrina mayoritaria, y comparto, considera que de esta manda de la información y la educación ambientales también es una base
fundamental para otro de los aspectos relevantes del litigio ambiental hoy, cuál es la necesidad de mantener una legitimación amplia para que todo el mundo sea legitimado, activo para reclamar la protección ambiental. ¿Por qué? Porque si el bien ambiental es un bien colectivo, es de todos y no es de nadie en particular, todos tenemos legitimación activa. Pues bien, cuanto mayor información y mayor educación ambiental tengamos todos vamos a estar en mejores condiciones de efectuar esa protección. Por ejemplo, instando las acciones que haya que instar frente al Estado en sus distintos niveles, en lo que a nosotros nos interesa en el marco del litigio ambiental, para proceder o intentar, propender, mejor dicho, a la preservación del ambiente. El tercer párrafo es muy importante. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bueno, esta fue acá está la base de lo que se llamaron lo que se llaman las leyes de presupuestos mínimos. Creo que a la fecha hay sancionadas 11 leyes de presupuestos mínimos. El Congreso se tomó su tiempo. Las primeras leyes, la tercera de ellas fue la Ley General del Ambiente, creo que es del 6 de noviembre del año 2002. La primera se dictó el 3 de julio del año 2002. Es la Ley 25612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios. Y bueno, se avisoró en aquel momento, o la doctrina pensaba que iba a haber todo un conflicto de competencias desde el punto de vista de lo estrictamente federal, porque se pensaba que el hecho de que Nación dictare leyes de presupuestos mínimos en el cambio ambiental podría ser considerado con las provincias como un avasallamiento de jurisdicciones propias. En realidad, este conflicto fue más bien teórico, no se dio en los hechos, y creo que con buen tino, tanto la Nación como los gobiernos provinciales tuvieron en cuenta algo que Vidar Campo, con su proverbial inteligencia, sintetizó con dos palabras. Dijo que en esto el Estado Nacional y los estados provinciales tenían que actuar perdón, los estados, o sea que si el Estado Nacional dictaba normas de presupuestos mínimos, los estados provinciales tenían la carga de llevar adelante una complementariedad maximizadora. ¿Mm? Me parece que es sumamente gráfico. El Estado Nacional pone las bases, pone los requisitos mínimos. Todo lo que sea para arriba, todos los estados provinciales estamos en condiciones de así legislarlo, como de hecho ha sucedido en muchas jurisdicciones locales que tienen mejores normas protectivas del ambiente que hasta la propia Ley General del Ambiente. Lo que no se puede es ir para abajo. Me parece que ha sido una solución muy buena que ha dado el legislador, y creo que tanto la Nación como las provincias han estado a la altura, porque no ha habido conflicto de esta naturaleza y todas las provincias tienen como una norma base, por ejemplo, a la Ley General del Ambiente. Bueno, la Ley General del Ambiente creo que tiene, también voy a ir muy rápido con esto porque es derecho absolutamente positivo conocido. Las joyas de la Ley General del Ambiente están en el artículo 4, cuáles son los principios, ¿no? Fíjense qué importante, porque dice que el artículo 4 dice: la interpretación y aplicación de la presente ley deberá llevarse adelante por estos principios. Pero agrega, dice, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental. ¿Mm? Así que los principios del artículo 4 no están pensados solamente para la Ley General del Ambiente del año 2002. Toda otra norma, si todas las que vengan después, y cuando dice todas, dice todas, con lo cual yo, juez de Río Negro, puedo pasar por el tamiz de estos principios mi propia legislación provincial de ambiente, ¿no? Sirven como fuente interpretativa o de alcance normativo de toda la legislación ambiental de la provincia. El principio de congruencia, es decir, esto que debe haber armonía de la legislación
que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley, el principio de prevención, lo acabo de explicar, el principio precautorio, tan importante, la falta de certeza científica acerca de los hechos que pueden ser causa de contaminación, no es óbice para que se puedan dictar medidas cautelares, amparos colectivos, protección judicial del ambiente en aplicación del principio productorio, del principio precautorio, el principio de equidad intergeneracional, el principio de progresividad, que a veces es olvidado, ¿no? La ley es consciente de que muchas veces los cambios ambientales no se consiguen con una sola medida, ¿no? Ni en un solo acto, ¿eh? Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual. Sí, en principio, a veces no tenido en cuenta, ¿no? Cuando muchas veces algunos ambientalistas pretenden que las soluciones sean inmediatas, sin evaluar que la magnitud del conflicto es de tal característica que eso no es verdaderamente posible ni razonable. Principio de responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad, cooperación. La Corte ha validado enormemente, con una fuerza enorme en su momento, estos principios. Ha dicho, los principios allí destacados, es decir, de congruencia, de prevención, precautorio y de sustentabilidad, entre otros, informan todo el sistema de derecho ambiental. Fíjense que esto es más amplio que lo que propiamente dice la ley. La ley, como les señalé, establece que estos principios son fuente de interpretación de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental. Sin embargo, la Corte dice lo mismo, pero dice, informan todo el sistema del derecho ambiental. Y el derecho ambiental es el derecho positivo ambiental más la interpretación judicial. Es decir, el metamensaje de la Corte es que también al tiempo de aplicar la ley, los jueces tenemos que tener en cuenta los principios contenidos en la Ley General del Ambiente, que reitero, es un umbral mínimo infranqueable hacia abajo. Y su aplicación, dice la Corte, resulta determinante también en cuestiones de competencia. Esto lo dijo la Corte en fallos 345-37, el 10 de febrero del año 2022. Hecho este muy rápido raconto conceptual del artículo 41 de la Ley General del Ambiente, quiero significar ahora consecuencias del artículo 41 y de su vinculada indisolublemente Ley General del Ambiente 25675. Su aplicación en el caso, su aplicación judicial se diseminó por toda la nación rápidamente. En la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia que preside la doctora Valle se ha elaborado un trabajo que se está en proceso de actualización, un poco demorado para mi gusto, cuál es la actualización de lo que se llama el Digesto Federal de Jurisprudencia Ambiental, en donde hemos recogido jurisprudencia relevante de las 24 jurisdicciones provinciales. Y esa es la prueba de que ha habido un desarrollo importantísimo del litigio ambiental en todo el país, pero, como siempre sucede en todos los casos que tienen que ver con el derecho aplicado, no creo que todos van a compartir que la jurisprudencia más importante es la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque, como decía el juez Frankfurter, hablando de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, no somos infalibles por ser los últimos, decía, pero somos los últimos por ser infalibles. Bueno, esto mismo pasa con la Corte. La Corte tuvo toda una etapa donde marcó la pauta de un gran activismo ambiental. ¿Qué debates instaló la aplicación en el campo judicial
del 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Primero, un gran debate constitucional que sigue hasta el día de hoy. Yo voy a hacer nada más que una breve referencia de lo estrictamente ambiental, que es derechos colectivos versus derechos individuales. Y voy a volver, si me da el tiempo al final, con un caso de la Corte de los últimos años. La Corte dijo, el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común, indivisible. Fallos 329, 2316, 340, 1695. La protección del ambiente es un criterio ineludible en la adopción de medidas, ya que es un componente del estado ambiental del derecho. Para la Constitución Nacional, estoy leyendo la Corte, el ambiente no es un objeto destinado al exclusivo servicio de las personas y apropiable en función de sus necesidades. Asimismo, permite afirmar la existencia de deberes positivos en cabeza de los particulares y del Estado. Con lo cual, esta definición constitucional de el ambiente como un bien colectivo, el ambiente es de todos, pero de ninguno de nosotros en particular, como lo acabo de decir, está legitimado por la jurisprudencia de la Corte. Junto con esto, y siendo que el imperativo fundamental que también surge del propio artículo 41 y de estas normas reglamentarias como la que acabo de reseñar, la Ley General del Ambiente, siendo que el imperativo es primero prevenir, luego recomponer y por último, y como remedio de consuelo, por así decirlo, la indemnización, es que la Corte redefinió la postura que tenía que tener la magistratura frente al conflicto ambiental. En buen romance, para ser claro, ¿qué dijo la Corte? Mire acá, usted juez, cuando le llegue un caso ambiental, usted ya no es tan ajeno al conflicto como en un daño y perjuicio común, en un accidente de tránsito, en una reivindicación, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ahí también es parte. ¿Y sabe por qué? Porque lo que está defendiendo es el ambiente que lo engloba a usted. ¿Qué dijo en Mendoza? Mendoza, leo porque hay varios Mendoza. 331, 16, 22. Es el tribunal quien debe determinar el cauce procesal más adecuado para la protección del ambiente, dado el principio cuasi inquisitivo que caracteriza el proceso ambiental. Este fallo nos debería discutir si todo lo ambiental tiene que ir por el amparo o no. No vamos a tener tiempo. Pero acá la Corte habló de un proceso cuasi inquisitivo. En otro Mendoza, en el 329-2316, definiendo que el ambiente es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, derivó de allí la particular energía, dijo la Corte, con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales. En Azupa con YPF, fallos 329, 34, 93, la Corte revalorizó las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. Es decir, la propia Corte nos indicó que en cambio ambiental debíamos ser, en un concepto muy laxo, sin demasiada precisión constitucional, si ustedes quieren, activistas. Teníamos que enfocarnos en la protección del ambiente. En ese marco, y adelanto un poco el final, la Corte reinterpretó las facultades judiciales que surgen en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente, entre otras cosas, en el artículo 32 dice, el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Así que ahí la Corte nos dijo, tengan en cuenta esto, ¿no? Porque lo que importa, hay que flexibilizar las formas procesales, porque lo que importa es la defensa de ese bien colectivo trascendental que es el ambiente. Sin embargo, y esto a veces pasa un poco desapercibido, la propia Corte con sus propios fallos se encargó de hacer un balance entre el juez barra parte, este activismo judicial
esta necesidad de ir al objetivo y de flexibilizar las formas en pos de ese objetivo con el debido proceso y la debida defensa en juicio. Por ejemplo, ¿qué dijo la Corte? El debido proceso legal adjetivo contemplado en el artículo 18 opera como límite a las facultades de los magistrados aún en los procesos ambientales. Dijo que las facultades ordenatorias del proceso reconocidas por el artículo 32 de la 25675, que acabo de reseñar, deben ser ejercidas con rigurosidad. Porque dijo, el hecho de que se hayan elastizado formas rituales, hago un paréntesis, si ustedes me escucharon qué facultades tiene el juez en el marco del artículo 32 de la Ley General del Ambiente, quiere decir que el principio de congruencia queda absolutamente relativizado en el campo ambiental. Si es que el juez puede probar por sí y adoptar medidas de oficio sin que al respecto se hayan sido solicitadas por las partes. Pero lo que no quiere la Corte, y esto es textual, convertir el proceso judicial en una actuación anárquica. En relación al principio precautorio, ¿qué dijo la Corte? Requiere un mínimo de demostración de la posible concreción del daño. El principio precautorio, según la Corte, y esta es una opinión que comparto, no está para fallar sin prueba. Habrá que flexibilizar la entidad de esa prueba, pero un mínimo de prueba tiene que haber al inicio del proceso ambiental, lo dice la Corte. Es decir, debe existir un umbral de acceso al principio precautorio, ya que de lo contrario siempre se podrá argumentar que cualquier actividad podrá causar daños. Hago un paréntesis, nos tocó un caso a nosotros aquí, en Viedma, donde estoy viviendo, donde les estoy hablando ahora, hace varios años se comenzó un proceso de reordenamiento del sistema cloacal. Bueno, un grupo de vecinos presentó un amparo con una medida cautelar diciendo, miren, si acá ponen esta estación elevadora, va a haber olor a caca en el barrio nuestro. Y entonces queremos que eso no se haga acá, se haga en otro lugar. Una magistrada local hizo lugar a la medida cautelar, o sea, lo excepcional dentro de lo excepcional, una medida cautelar dentro de un amparo, ¿no? Frenó la obra pública aplicando el principio precautorio, reconociendo que lo único que se traía desde parte de los actores era una presunción, pero no había ninguna prueba, no había un mínimo de prueba acerca de que eso que decían los actores iba a suceder. Bueno, esa no es una adecuada interpretación y aplicación del principio precautorio. Aquí en el Superior Tribunal de Justicia, diciendo esto que acabo de decir, revocamos una medida cautelar. Y allí se citó este pronunciamiento de la Corte. Y les comentaba que hay un fallo también importante, es el fallo Mercau de la Corte, fallos 347-18, un fallo bastante nuevo, del 20 de febrero del año 2024. Allí la Corte, con voto conjunto de Rosati, Maqueda y Rosenkrantz, Lorenzetti no votó, estableció lo siguiente, en la localidad de Merlo, en la provincia de San Luis, ustedes saben, un centro turístico muy importante, allí por medio de unas ordenanzas municipales, a un par de vecinos, dos hermanos, la señora Mercau y su hermano, eran dueños de un predio importante allí en la localidad, que es toda la ladera de un cerro, se les limitó la disposición de uso de 190 hectáreas, ¿no? Permitiéndoles hacer desarrollo turístico y paisajístico, pero no construcciones, ni loteos, ni nada por el estilo. Bueno, esta gente litigó contra el municipio de la localidad de Merlo, diciendo, bueno, mire, estas medidas que dispone el municipio, es cierto, tienen derecho a disponerlas porque tienden a proteger el ambiente, pero esto convierte en nuestra propiedad privada en absolutamente indisponible. Esa tierra ya para nosotros no tiene ningún valor. Por lo tanto, lo que pedimos es o que me la expropien o que me indemnicen el daño que me están provocando. Bueno, las instancias judiciales de San Luis no le dieron la razón a esta gente, llegaron a la Corte y la Corte sí les dio la razón.
¿Qué dijo la Corte en este caso? Dijo que la protección del bien jurídico ambiente definido por el artículo 41 de la Constitución no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad a tal punto que impidan completamente su ejercicio. Y ante ello, fíjense qué importante esto último, dijo la Corte, es necesario que el juzgador actúe con suma prudencia a los fines de ponderar la controversia entre el interés privado y el colectivo. Así que, bueno, fíjense, de aquel juez activista, un proceso cuasi inquisitivo, un juez que no es parte, a decir también hay que respetar el debido proceso, tiene que haber un mínimo probatorio, ojo, no podemos afectar la propiedad privada de las personas por el solo hecho de que hay que proteger el ambiente. Es decir, en todo caso habrá que indemnizar. Es más, lo dice Rosenkrantz, agrega en su voto un párrafo que dice, las políticas públicas que se adoptan a nivel local por razones ambientales no pueden alterar el contenido más esencial del derecho de propiedad, puesto que deben respetar los límites establecidos en la Constitución, que van desde la reglamentación razonable, es decir, hay normas municipales que regulan ciertas limitaciones de la propiedad privada en pos de la preservación del medio ambiente y que todos los particulares debemos soportar, ¿m? Hasta la expropiación. Es decir, bueno, acá este bien es absolutamente indisponible por el componente ambiental, pero es de un particular. Bueno, a ese, si el Estado actúa, deberá indemnizar o llegar a la expropiación, como lo marca claramente el fallo del juez Rosenkrantz. Por eso les dije al principio que una de las cuestiones que quería trabajar con ustedes era esta jurisprudencia evolutiva de la Corte, ¿no? Y por último, quiero decir dos palabras acerca de algo que anuncié también al inicio de la charla. La flexibilización de principios procesales en función del bien jurídico ambiente. Lo de la congruencia ya lo dije. Si ustedes repasan el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, hoy leí el segundo párrafo, leo el último del 32 de la Ley General del Ambiente. En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida cautelar, podrán solicitarse medidas de urgencia aún sin la audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá asimismo disponerlas sin petición de parte. Si yo, juez, dispongo medidas de prueba sobre hechos que no me plantearon las partes, queda claro de que estoy alterando la congruencia procesal. Nos olvidamos, la litis, ¿cómo quedó trabada? Demanda, contestación, litigamos en derredor de estos hechos y la prueba se refiere a estos hechos. Bueno, esto, por lo que dice el artículo 32 y la propia jurisprudencia de la Corte que les acabo de señalar, el principio de congruencia puede ser flexibilizado en el marco del litigio ambiental. Les digo además que en cualquier Congreso de Derecho Ambiental, esto ya no se discute, digamos, a esta altura del proceso. Doy otro ejemplo que me pasó. Una apostilla. En Río Negro, los amparos se pueden interponer, incluyendo el amparo ambiental, por supuesto, ante cualquier juez de cualquier clase y en turno, aún siendo integrante de tribunal colegiado. Tiene que ser juez letrado. Y no excluye la Constitución a los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Con lo cual, con cierta habitualidad, los ciudadanos rionegrinos eligen a alguno de nosotros, jueces del Superior, como jueces individuales de amparo. A mí me ha tocado actuar varias veces en conflictos ambientales. En uno de esos conflictos ambientales, que tenía que ver con la eventual contaminación del Río Negro por la instalación de un barrio en donde no había sistema de cloacas, estaba pegado al río ese barrio, y las casas iban a tener como receptor de sus aguas servidas los pozos ciegos o pozos negros. Estábamos discutiendo eso en una inspección ocular, además del tema que era el objeto del conflicto, que eran los pozos ciegos. En esa inspección encontré, con la gente que me acompañó, una toma de agua del Río Negro. Ustedes saben, el agua es pública, no podemos hacer lo que queremos, no me puedo llevar el agua del río porque es de todo, no, tengo que tener una autorización dada por la autoridad administrativa. Bueno, en ese mismo momento
yo ordené desmantelar esa instalación que tomaba agua sin autorización del río y formé un incidente en el expediente. ¿Qué hice ahí? Bueno, ahí flexibilicé la cosa juzgada, porque el litigio no tenía nada que ver con ese tema que apareció ahí en la inspección ocular. ¿Pero por qué lo hice? Porque la obligación que tengo es la de proteger un recurso natural importante vinculado al ambiente, que es el río Negro. Y ahora me voy así para cerrar. La flexibilización de la cosa juzgada. Uno de los problemas que tiene el derecho ambiental a nivel mundial es la baja efectividad en cuanto al cumplimiento de las sentencias ambientales. Ustedes me dirán, bueno, en realidad pasa con todas las sentencias. Es probable que eso sea así. Pero hay una muy buena legislación ambiental. La doctora Valle mencionó uno de los últimos digestos muy buenos que hay a nivel ambiental, a nivel mundial, que es el Convenio de Escazú. Nosotros tenemos a nivel federal la propia Constitución, la Ley General del Ambiente, leyes de presupuestos mínimos, constituciones provinciales. Todas las provincias hemos regulado el sistema de estudios de impacto ambiental. Hay muchos de los ambientalistas estamos convencidos de que hay un plexo normativo excelente desde el punto de vista sustancial, pero hay baja efectividad judicial. Caferata, Néstor Caferata, ustedes lo deben conocer, el titular de la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte, siguiendo a un autor extranjero, dice que el derecho ambiental padece de raquitismo de eficiencia. Mencionamos Escazú. El artículo 8.3f de Escazú obliga a los estados a disponer mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan. Eso por un lado. Paralelamente, pero relacionado, y el ejemplo que quiero utilizar para explicar esto es el caso Mendoza. Mendoza, no los incidentes, sino el fondo. Mendoza, Beatriz y otros, el caso que la Corte cerró el año pasado, ¿no? Ese es un típico caso de un conflicto ambiental que responde a un litigio estructural. ¿Qué es un caso estructural o un litigio estructural? Es un caso cuyas, digamos, la solución judicial de ese caso implica no satisfacer la necesidad del actor o de los actores, en este caso una serie de ONG y algunos particulares que habían sido reconocidos como actores por la propia Corte, sino que involucra a un número indeterminado de personas. Implica la redefinición de políticas públicas dispuestas por los otros componentes del Estado, los otros estamentos del Estado, fundamentalmente del Ejecutivo. Y en estos casos, la ejecución de sentencias de estos conflictos ambientales de semejante magnitud es verdaderamente compleja. Y además, muchas veces no es posible lograr el cumplimiento del objetivo, que es preservar el ambiente, volverlo a su estado anterior, ¿no? Dejo de lado el tema de la indemnización, porque bueno, si el daño se produjo, ya esto no tiene demasiado sentido, ¿no? Es una demanda de daño y perjuicio, en definitiva, contra el Estado o contra algún particular. Eso no se logra sino a través de un largo tiempo. Mendoza, desde que se dictó la sentencia y se empezó a ejecutar hasta que la Corte lo cerró, pasaron más de 20 años. Después, si quieren, discutimos si cumplió o no cumplió, ese es otro tema, digamos, ¿no? Bueno, en estos casos, lo que se viene propugnando desde la doctrina, fundamentalmente, es la necesidad de flexibilizar la cosa juzgada. ¿Para qué? Para ir siempre teniendo en miras este objetivo. ¿Sí? ¿Tenemos que preservar o tenemos que recomponer? Estamos trabajando en pos de eso. Bueno, hoy dictamos estas medidas, empezamos a ejecutarlas. ¿Qué advertimos?
Advertimos que, porque cambiaron las condiciones en las cuales se dictó la sentencia, porque aparecieron nuevos avances tecnológicos, porque desaparecieron fuentes de contaminación, ¿no? Bueno, hoy a lo mejor dispusimos en la sentencia medidas que ya no son necesarias, pero advertimos que otras que no pusimos en aquella sentencia es necesario que hoy sean adoptadas. En el último Mendoza, el dictado en la Corte el 22 de octubre del año pasado, fallos 347, 14, 95, ustedes van a ver ahí que hay un bloque de votos, Rosati, Rosencrantz y Maqueda por un lado y Lorenzetti por el otro, ¿no? Aunque todos coinciden en que hay que cerrar la causa, pero con distintos fundamentos. Eh, Esos dos bloques decisorios comparten esto. En el voto de Lorenzetti, considerando segundo inciso 2, habla de, en la ejecución de sentencia, corresponde admitir flexibilidad para adaptarse a los cambios permanentes del sistema ambiental. ¿Mm? Si ustedes leen completo ese fallo, van a ver que la Corte dice, bueno, esto ya se cumplió y esto se va a tener que cumplir, falta tiempo para que se cumpla. ¿Mm? Está flexibilizando su propia cosa juzgada. ¿Mm? En el voto de la mayoría, es decir, Rosati, Rosencrantz y Marqueda, considerando 12, hablan de la ejecución progresiva de remedios adecuados. Fíjense, ejecución progresiva de remedios adecuados. De los remedios adecuados, no de los que yo dicté en la sentencia del año 2006. ¿Mm? Bueno, y ahora saco pecho. Mi provincia, Río Negro, desde el mes de enero de este año, tiene un código procesal constitucional. El segundo, después de Tucumán. Bueno, creo que los amigos de Corrientes también tienen una ley que podría ser considerada un código, pero a nivel de código tenemos un código procesal constitucional. Allí, tomando parte de un fracasado proyecto de ley nacional de procesos colectivos que perdió trámite parlamentario allá por el año 2020, pusimos, y digo pusimos porque el Código Procesal Constitucional que sancionó la legislatura es una iniciativa parlamentaria del Superior Tribunal de Justicia. ¿Mm? Dijimos un poco esto. ¿Mm? Cuando la condena a ser cuyo cumplimiento resulte compleja, sea por involucrar la modificación de cierta acción o omisión de políticas públicas, o bien por impulsar una reforma estructural de la situación fáctica que diera origen a la causa, el juez debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la efectiva e eficiente implementación. ¿Mm? Volvimos un poco a aquello del juez activista de la Corte, es decir, cuando vaya a ejecutar, tenés que ser eficiente y eficaz. ¿Mm? Tu sentencia tiene que cumplirse, aun cuando es una causa completa. Bueno, luego viene todo un artículo, toda una serie de herramientas, ¿no? Una de las cuales el juez puede establecer mesas de trabajo, ¿m? Con el actor, con el demandado, con el Estado, ¿no? Decirle, bueno, todos júntense y tráiganme un plan. Tráiganme un plan de trabajo para solucionar este problema ambiental, incluyendo previsión presupuestaria. Punto y aparte, un tema de siempre. Y fíjense la frase que le incluimos y la legislatura la tomó. Toda decisión al respecto puede ser modificada si se alteran las circunstancias que dieron lugar a su dictado o bien cuando se muestra inadecuada para cumplir la finalidad perseguida. O sea, se puede flexibilizar la cosa juzgada. No tengo tiempo de hacer un análisis profundo de lo procesal. Ahora, ¿de qué manera? Siempre respetando el debido proceso y la debida defensa en juicio. ¿Mm? No la cosa loca, no la cosa que voy a hacer lo que se me cante porque se me canta. ¿Mm? Estoy escribiendo un poco sobre esto. Esta es la posibilidad de realizar jurisdiccionalmente adaptaciones continuas de la sentencia, de acuerdo a las necesidades que presente la etapa de ejecución, que debe ser cuidadosamente equilibrada con los principios de seguridad jurídica, debido proceso y confianza legítima de las partes involucradas. ¿Mm? ¿De qué se trata? Elastizar la cosa juzgada mediante reevaluación de lo oportunamente decidido basada en una nueva evidencia científica o en cambio en las condiciones ambientales. ¿Mm? Eh, Fíjense,
recomiendo otra vez leer este último Mendoza, el de fallos 347-1495, ¿no? Ahí habla de que estos procesos complejos son de carácter multicausal, dinámico y eminentemente prospectivo. Dice, no siempre se pueden efectivizar las soluciones en medidas concretas de ejecución inmediata, sino que muchas veces requieren la enunciación de objetivos generales cuya especificación y ejecución se trasladará en el tiempo a medida que las circunstancias así lo requieran y lo hagan posible. ¿Esto por qué también es importante? Porque a veces las soluciones que se necesitan no son posibles, a veces hasta técnicamente, a veces económicamente. ¿Mm? Así que bueno, les dejo esta novedad, ¿no? Estamos haciendo un poco punta. Quizás si vuelvo a estar en contacto con Chaco dentro de un tiempo prudencial, les puedo decir qué pasa con esto. Esto, por supuesto, creo que lo dije. Todo esto, la aplicación de toda esta normativa es absolutamente casuística. ¿Mm? Son reglas, son principios, pero dependen de cada caso, de cada caso. No es posible extrapolar la solución de este caso que les comenté, de esto de la contaminación del Río Negro o de los que les comenté de las cloacas a cualquier otro caso. Habrá que analizarlo en el caso concreto. Bueno, tenía previsto hablar 40 minutos, hablé 57. Mil disculpas, muchas gracias y si hay preguntas las respondo y si no, lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Para empezar, queremos transmitir y compartir con el auditorio el saludo de Elizabeth González, que nos dice: felicitar a nuestros ministros y a usted, doctor Sergio, excelente tema. Como miembro de los pueblos indígenas, nos consideramos guardianes de nuestros territorios y hoy hacer conciencia me satisface. Tenemos una pregunta de la doctora Araujo que dice: me gustaría saber su opinión sobre trabajar e incorporar prácticas de justicia restaurativa ambiental, especialmente en conflictos que involucran territorios comunitarios. Sí, sí. En Río Negro, en verdad, debo decir, por lo menos en mi práctica personal, no tengo experiencia de justicia restaurativa. Sí tenemos algo que es parecido, pero no igual. Eh, nosotros tenemos un sistema de mediación prejudicial obligatoria, fundamentalmente en el campo civil y comercial y familia, no en el campo penal, pero hemos autorizado a algunos de nuestros funcionarios, incluso a mediadores privados, a actuar en sistemas que se llaman de facilitación. Y hemos facilitado soluciones de amigables componedores en temas ambientales, pero no con las características de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa implica un nivel de articulación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las organizaciones civiles de la sociedad, que en nuestra provincia eso no está trabajado. Pero reconozco, por lo menos, que creo que sí, que sería factible trabajar modelos de justicia restaurativa. A ver, habría que trabajarlo bien, ¿no? Porque tengo para mí que todo lo que se ha escrito y trabajado acerca de justicia restaurativa está pensado en conflictos eh, bastante diferentes a un conflicto ambiental complejo. ¿Mm? No sé, se me presentan en este caso los problemas de la minoridad, los problemas de la familia, de la delincuencia juvenil, problemas estupefacientes, ¿no? Habría que ver qué matices se le puede dar al tema, pero no descarto que sea una alternativa. En definitiva, si lo que nos interesa es el proteger el ambiente, y eso sirve para hacerlo, hay que darle para adelante, digamos, no tendría dudas al respecto. Fíjense que acabo de decir que hay que flexibilizar la cosa juzgada y la congruencia, digamos, ¿no? Doctor, otra pregunta, pero antes también decirle que en el chat las felicitaciones y la excelencia de la conferencia eh, son demasiadas, así que bueno, ahí los va a poder leer usted. Bueno, eso tiene dos. Y Hay gente que me ha aplaudido porque me conoce y hay otra gente que aplaude para quedar bien con los que me conocen. Marina, acá doctor también le queremos decir que Laura Flores de Jujuy dice: desde el Juzgado Ambiental de la provincia de Jujuy celebramos profundamente estas acciones que fortalecen la justicia ambiental de nuestro país. Ahora sí. Bueno, felicitaciones al Poder Judicial de Jujuy porque creo que
son los primeros que han logrado instaurar un juzgado ambiental. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos un reconocimiento constitucional del fuero, pero no se ha implementado a la fecha. Bien, dice otra pregunta. En el conflicto ambiente-desarrollo, usted mencionó como rector el principio de complementariedad. Entiende además que una vez producida la prueba en juicio, es de utilidad para los jueces y juezas apelar a la herramienta de mediación y audiencias públicas. Sí, decididamente sí. Me han tocado este tema que recién hablé muy brevemente de este conflicto del barrio que había. Fue un conflicto de magnitud, eh, porque además digamos, ese era un lugar que estaba previsto, era un loteo que admitía 14 casaquintas. Ese terreno se vendió y se instalaron 150 familias. Una cosa era tener 14 pozos ciegos y otra era 150 pozos ciegos. Y la gente tiene derecho a tener su casa. ¿Mm? Así que bueno, yo convoqué varias audiencias y me sirvieron mucho porque fui desbrozando aspectos colaterales y logré encauzar hacia cierto objetivo que a mí me pareció que era el trascendente en el caso de este conflicto. La Corte en Mendoza tomó decisiones muy importantes. Por ejemplo, la causa Mendoza, la Corte convocó audiencias públicas que duraron mucho tiempo y es más, la llevaron a elaborar un protocolo propio de audiencias públicas, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿por qué? Porque se vincula también con un principio que está en el 41 y en la Constitución de Chaco y en otras constituciones, que es la información ambiental. A mí me parece que cuando hay un conflicto ambiental de magnitud, debe ser de conocimiento del resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque, reitero, en definitiva, lo que pasa en ese proceso, tarde o temprano, nos va a influir a todos. Bien. La última, entonces, que hemos seleccionado para la tarde de hoy, dice, ¿qué principios serían aplicables para evitar el daño que se sigue produciendo mediante la extracción de bosque nativo del Gran Chaco y de otros recursos naturales del país? Bueno, allí recomiendo, no me acuerdo el número, pero ese se llama el caso Salas de la provincia de Salta. Ese es un fallo muy, muy importante de la Corte. A la persona que me preguntó después por ahí a través de ustedes, si me da los datos, le paso el fallo o le doy los datos cómo buscarlo. Eso lo llegó a la Corte porque era el desmonte creo que era para hacer soja, me parece, de una superficie enorme, enorme del bosque, el bosque nativo salteño, y allí la Corte aplicó el principio precautorio. Dijo, miren, es de evidencia que la eliminación de semejante cantidad de bosque nativo va a provocar una alteración biológica y climática de esa zona de absoluta magnitud negativa, por supuesto, y de que va a ser irreversible. Es decir, la sola cantidad de bosque que se pretendía talar ya hacía prever eso. Y ahí la Corte aplicó el principio precautorio, ¿no? Por supuesto que había un umbral mínimo de prueba, ¿no? Que habían aportado la parte actora, y la Corte prohibió la efectivización de qué? De autorizaciones administrativas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la tala ya estaba autorizada, ¿no? Por la autoridad administrativa. Sin embargo, la Corte frenó todo eso y le dijo, usted tiene que dar autorización administrativa, está bien, pero haga que primero haga un estudio de impacto ambiental y después haga esto. Autorice razonablemente, como dije al principio. O sea que sí hay mecanismos para evitar la tala del bosque nativo y, a ver, me retrotraigo. Primero prevenir, y allí la función la tiene el Ejecutivo. ¿Mm? Nosotros prevenimos a través del metamensaje que mandamos a través de la sentencia, pero ahí la función fundamental de protección del bosque nativo la tiene el Poder Ejecutivo a través del organismo administrativo que corresponda. Acabo de leer hoy a la mañana en el diario que en Semana Santa, aquí en San Carlos de Bariloche,
Gendarmería hizo un allanamiento y detuvo un montón de gente que estaban cortando lengas y bosque nativo para hacer leña. Bueno, digamos, eso va a ser muy difícil evitarlo así permanentemente, ¿no? Pero que hay mecanismos judiciales para evitar un desmonte que no esté, digamos, razonablemente autorizado, sí, sí. Y digo, el caso que doy como ejemplo es Salas, Salas con provincia de Salta. Bien, ahora vamos a darle la palabra a Elizabeth González, si puede habilitar su micrófono, por favor, que nos pidió participar. La, Perdón, la, perdón. Elizabeth González, Sergio, para que sepas, es la coordinadora de los pueblos indígenas que integra el Poder Judicial. Digamos que es la lideresa natural de los pueblos indígenas que sirve de enlace con nosotros y ha pedido expresamente decir unas palabras. ¿Cómo Así no? que, Eli, querida, te escuchamos. la es mi saludo, doctor Sergio. No quería dejar de pasar porque tengo una inmensa alegría. Realmente, siempre que hay un encuentro, termino llorando porque hay tanta violación. Pero esta tarde estoy realmente feliz. Saber que podemos hablar de esta temática tan importante para los pueblos indígenas. Y recuerdo, mientras usted hablaba, cómo en mi niñez, mi madre y mi abuela, primero era el cuidado de nuestro ambiente y mañana en el día Anakarate, Karapiagalate, que es nuestra madre tierra, realmente me llena de satisfacción y ver a tantos jueces y esta conciencia que hace que cuando haya un amparo, realmente nadie desconozca de la temática. Así que debo felicitar porque el Chaco en el año que hoy cumplimos 10 años de esta coordinación dentro del Poder Judicial, hemos avanzado con fallos también de los desmontes que hubo en nuestro Chaco y tan doloroso para nuestras ancianas ver que cada día los camiones van y van con mucho inmedida el corte que hay de madera. Aún más, hace muy pocos días, antes del 19 de abril, me llamaron hermano de Misión a Pompeya porque hoy están talando una madera que para nosotros es sagrada, que es palo santo, el palo santo. Y para nosotros esto no solamente es el daño y que ha llevado las consecuencias de una crisis climática, porque de ahí me recuerdo que cuando todavía no existía el dengue, ya nuestras ancianas decían que iba a haber este mal porque los seres humanos no estamos teniendo conciencia colectiva. Usted sabe que cuando habla de esos derechos colectivos, los pueblos indígenas hablamos de los derechos colectivos y realmente me satisface realmente una alegría y por supuesto felicitar esta agenda de nuestro Poder Judicial. Creo que todo esto ha dado inicio desde el 8 de marzo, cuando hablamos de los cambios climáticos, de la crisis climática que vivimos todo el mundo, porque no estamos solamente exceptuados. Y hoy venía y voy a traer esto en esto público, ¿no? En Resistencia, la ciudad de Resistencia es justamente de la resistencia que hubo de los pueblos indígenas. Y recordaba que hace tiempo atrás estuve en el barrio Toba, que le llaman barrio Toba, que yo no estoy de acuerdo porque para nosotros Toba no es la palabra correcta, sino con no tiene cloaca. Ese barrio realmente es un ambiente que no es sano, porque todas las aguas servidas están en las calles. Realmente es preocupante y me recordé de esto mientras la escuchaba a usted, de estos fallos, así que nos ha dado esta tarde una gran enseñanza. Sakonaget, damakomi awapaget, apene nanaa, nenahavit, mayamenta. En mi lengua le dije, aceptamos lo que nos ha dado de enseñanza para poder volcar a estas necesidades que tenemos los pueblos indígenas de este lugar de la gran resistencia. Halotarañache. Muchas gracias. Gracias a usted, señora González. Un honor sus palabras para mí. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Vamos a darle la palabra a María Valeria Recalde, que levantó la mano y quiere participar. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Adelante. Buenas tardes. ¿Me puede ver ahí? Eso sí Sí. Bueno, sí, le quería hacer una consulta, doctor, con relación a dos temas. Uno es una causa de acá de esta provincia de Tucumán, no voy a mencionar, obviamente, que interviene como parte de contaminación del medio ambiente y se presentan muchas situaciones con relación a las pruebas, este, la, la- cómo se hace, digamos, para los medios de prueba, digamos. Esa es mi pregunta, porque es la dificultad que se me presentó a mí para recopilar las pruebas en los amparos de ambiente, en especial, digamos, por la contaminación del agua. Y por el otro lado, también amparos con los agroquímicos, eh, y bueno, más que todo acá en el norte argentino, en el campo. Quería hacer referencia a que, bueno, esto desde el punto de vista federal, eh, ¿qué, qué opina usted en cuanto a la responsabilidad penal que tienen bueno, los ingenios, bueno, o las empresas, digamos, los eh, régimen societario, Bueno, vinculado societario al régimen penal? perfecto. A ver, Cuestiones. yo le digo algo. Eh, el tema de la prueba se vincula con el tipo de proceso más adecuado. Hoy lo leí, la propia Corte lo dice. eh, no es verdad que el amparo sea el único camino para acometer el proceso ambiental. Y es más, no es verdad, no comparto, ¿no?, que el amparo sea siempre el camino más adecuado, ¿no? Si usted revisa el derrotero de la causa Mendoza, se va a dar cuenta que ese es un amparo que terminó absolutamente ordinarizado. ¿Mm? El amparo, según, y esto voy a hablar de nivel federal porque puede haber diferencia procesal en las legislaciones provinciales, pero el artículo 30 de la Ley General del Ambiente marca el amparo como una alternativa, pero no dice que siempre va por amparo, ni por amparo individual ni por amparo colectivo. Y esto lo he visto en campo ambiental, en campo que tiene que ver con la defensa del derecho a la salud, a veces vinculado con el ambiente. A veces la estrategia procesal es errada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el amparo sigue siendo un proceso absolutamente abreviado. Es cierto que yo puedo flexibilizar, es puesto que yo puedo adoptar medidas oficiosas, pero a lo mejor, de acuerdo al tipo de conflicto que yo pretendo llevar a litigio y por supuesto ganarlo, ¿no? Como hacemos todos los que hemos trabajado en la profesión y somos abogados de parte, la estrategia procesal es muy importante. A lo mejor lo que conviene es meter directamente un ordinario, lo cual no implica que yo en el ordinario pueda obtener medidas cautelares. ¿Mm? La Corte, por ejemplo, revocó en una causa que se llama Municipalidad de Berazategui con aguas de la provincia de Buenos Aires o algo así. En esa causa, el juez de la causa mandó construir una planta potabilizadora, una planta de tratamiento de líquidos cloacales de altísima complejidad, la ordenó como medida cautelar dentro del amparo. ¿Mm? Y la Corte revocó esa medida cautelar, porque dijo esto, no, no, mire, dice, esto excede, digamos, la complejidad del tema, la necesidad de articular políticas públicas con otros estamentos del Estado, el involucramiento del municipio en el cual se pretendía, digamos, establecer la planta,
era imposible trabajar eso en el marco de una cautelar dictada en el amparo. Y como todos sabemos, y recurro a un viejo axioma que todos hemos aprendido en la facultad, probar es ganar. ¿M? Con lo cual, a veces la estrategia procesal es errada porque voy a tener limitaciones probatorias si voy por el amparo y a lo mejor lo que me convierte es meter un ordinario. En mi provincia, por ejemplo, si es contra el Estado, tenemos juzgado contencioso, con lo cual tenemos juzgado que es especialista en el tema del litigio contra el Estado, y allí podría obtener las medidas cautelares de que se trate. Así que yo le puedo decir esto sin ver, digamos, sin ver los papeles de su causa, digamos, ¿no? Y en los congresos internacionales, les digo la verdad, se trata, por ejemplo, en la Argentina todos los años se hace el Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por una de las dos especializaciones que tiene allí la UBA, que es la que dirige el doctor Lorenzetti. Recomiendo cuando se haga el de este año, el que pueda ir, que vaya, ¿no? Se discuten todos estos temas novedosos y viene gente de primer nivel de todo el mundo incluso, ¿no? Se trata el tema de digamos, la represión penal de la contaminación. Lo que se advierte en esos ámbitos, y le estoy referenciando esto porque el conflicto penal ambiental en mi provincia es prácticamente inexistente, ¿no? No así en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén en el año pasado se llevó un caso muy emblemático que tenía que ver con la disposición de residuos provenientes de la explotación petrolera, que como ustedes ya saben, junto con el gas, es el principal sustento de la economía neuquina. Y bueno, una empresa vinculada al tema a incumplimientos de ciertos funcionarios públicos, el Ministerio Público Fiscal, que tiene en la provincia de Neuquén una fiscalía de delitos ambientales, llevó a juicio ese proceso y allí no se pudo acreditar la responsabilidad penal y los imputados terminaron absueltos. Dicho esto, le digo que en los congresos internacionales se está planteando de que si el objetivo fundamental que tenemos que tener institucionalmente frente al ambiente es la prevención, ¿m? Parecería que el derecho penal no es la solución vinculada a la prevención. Y hay una razón bastante obvia. El derecho penal va a empezar a funcionar cuando la contaminación se haya producido. ¿M? El derecho penal no digamos, previene con el metamensaje de la sentencia, es decir, si vos sos contaminador y te voy a meter preso, digamos, ¿no? Pero no previene. ¿M? Con lo cual no se diluye, digamos, no se descarta aplicar sanciones penales tipificadas en la ley frente a la contaminación dada, pero reitero, es poco lo que puede hacer de efectividad el fuero penal en cuanto al objetivo fundamental, que insisto, nos marca la propia Constitución y emulándola las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales, que es prevenir el daño ambiental. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que ha compartido con nosotros. Estamos en tiempo, así que para respetar eh, lo pautado en la capacitación, vamos a escuchar ahora el cierre a cargo de la doctora Valle. Dígame. No, es lo siguiente, cualquier persona que quede con alguna duda, le pido a la doctora Valle o la doctora Grillo, cualquiera de ustedes, le da mi correo electrónico y me escriben, yo no tengo ningún inconveniente, por ahí me demoro un poco por el trabajo, pero me quedo a total disposición. Muchísimas gracias por su generosidad y decirles a las y los asistentes que el encuentro quedó grabado, así que lo tienen acceso en el canal de YouTube del Centro de Estudios Judiciales. Doctora, la escuchamos. Bueno, Sergio querido, nunca dejas de asombrarme en cada exposición, te escucho siempre, pero realmente brillante, maravilloso, práctico. La verdad que los comentarios que hacen nos hacen también a través del WhatsApp. Yo quiero decirles que ha estado también el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, los ministros Fabián Vitar, Germán Busamia, Sergio Cesi y las demás autoridades que ya nombraron, y la verdad, más de 400 personas conectadas.
Realmente han quedado preguntas, así que espero que te las transmitan porque hemos abusado de tu tiempo, de tu generosidad y realmente creo que ha sido una tarde muy productiva y espero, como dije antes, que cada judicial asuma el compromiso de acompañarnos en este programa Ecojusticia del Poder Judicial del Chaco. Un gran abrazo a todos y a todas y gracias por compartir esta tarde. Infinitamente agradecidos, el Superior Tribunal, Sergio, lo reitero. Bueno, yo nada que agradecer y la verdad que si hay algo que me gusta es esta actividad y les agradezco la participación y ojalá ande bien el programa Ecojusticia porque creo que varios poderes judiciales los vamos a estar copiando. Gracias Sergio. No nos ofrezcas más tiempo porque lo vamos a usar, así que bueno, ya te tendremos por aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Abrazo enorme, chaqueño.